Antes de darle la palabra a Oscar, yo quisiera decir no muchas cosas, pero algo preciso. Fíjense que lo que acaban de decir todos los que ustedes a este momento es muy importante, muy interesante. Incluso yo me voy a quedar también con la preocupación de cómo funciona más que el Estado, el gobierno. ¿Por qué? Porque en realidad todos somos Estado, porque Estado lo conforma la población, el gobierno y el territorio. Entonces, el gobierno, ¿cómo funciona? Y lo que acaba de decir José, de que los que mejor conocen cómo funciona el gobierno, en realidad son estos personajes que él acaba de mencionar, y yo les confieso que él no se equivoca. ¿Y saben por qué? Y no es que, discúlpeme que me describa un rato, yo pues he pasado por varias universidades peruanas y también del extranjero, tanto públicas y privadas. Trabajé en una empresa muy importante como Lucent Technologies, y varios cursos en Estados Unidos, que el tema de mi cabeza estaba el tema de Yale, el tema de Chicago, de Pensilvania, entonces todo ese era mi pensamiento. Y luego yo pensaba, les confieso que yo pensaba que yo conocía cómo funciona el gobierno. Yo pensaba, o sea, que yo, con mi formación política, que yo vengo de una cuna política, yo decía, yo conozco cómo funciona el gobierno. Pero cuando llego al Congreso, me doy con la sorpresa que no conocía nada. Cuando discutíamos la reforma del Estado como una herramienta, entonces, ¿cómo yo enfoco? Sí, yo decía, pero ¿cómo entro? ¿Y saben cuándo recién he empezado a conocer cómo funciona el gobierno? Precisamente por lo que dice José, cuando me nombran presidente de la Comisión ANCAS. Les confieso que recién he conocido cómo funciona el gobierno en su real dimensión cuando presido esta comisión. Cuando empiezan a desfilar por la comisión fiscales, jueces, magistrados. Dice, mira, recién, o sea que yo recién me decía Guevara, a los 3 años y pico de congresista, recién conozco a cabalidad cómo funciona el gobierno. Por lo tanto, lo que dice Eric y José, yo lo suscribo, lo suscribo. Oscar, la palabra. Bueno, muchas gracias. Solo quería dar un par de aportes. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha venido comentando antes. Y que es un par de aportes desde el ángulo de mi profesión, que es abogado, ¿no? Se ha hablado mucho del tema del arreglo institucional, que es un tema importante. Yo creo que quizás la idea, el orden natural de cómo deberían funcionar estas cosas para promover la ciencia, la tecnología, por un lado, y la innovación, y por otro lado las TIC, es naturalmente el de crear una política pública que luego se vaya institucionalizando de alguna manera y hay un ente del Estado que la promueva, ¿no? Lamentablemente en nuestro país el tema no funciona de esa manera, ¿no? Y es necesario algún tipo de arreglo institucional, ¿no? En el caso de la ciencia, tecnología e innovación, hemos visto que las recientes reformas que se han hecho empoderando al Concitec en algo han ayudado a mover el tema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y vemos que sí, como decía José Antonio, existe ahí un tema visible, ¿no? En el campo de las TIC, ahí sí creo que tenemos un problema, ¿no? Y sin ir muy lejos como a Israel o Corea, eh, he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca la experiencia colombiana y creo que es un modelo que es muy interesante para tomar en cuenta, ¿no? Lo que hizo Colombia fue simplemente tomar su ministerio tradicional de comunicaciones, porque era un ministerio muy parecido a nuestro MTC sin la T, ¿no? Porque la T de transportes. Y lo que hizo fue convertirlo en un MINTIC, ¿no? No digo que esta sea la solución necesaria, la solución mágica, ¿no? Porque quizás no sea la solución mágica crear un ministerio, ¿no? No siempre, pero sí en el caso colombiano funcionó muy bien porque es una entidad que no solamente maneja los temas de acceso, de infraestructura en el campo de las telecom, sino además también tiene toda una agenda digital. Entonces, una idea que puede funcionar, sé que el Consejo Nacional de Competitividad ha planteado la idea de una creación de una agencia que eventualmente se convierta en un ministerio, ¿no? Pero no descartaría la opción de hacerlo directamente a través de un ministerio en el sentido de tener un ministerio, un MINTIC, que tenga por un lado un viceministerio dedicado a las comunicaciones como de hecho existe y un ministerio y otro viceministerio dedicado a las tecnologías de la información, que absorba de alguna manera todo el expertise de otras entidades del Estado que en tecnologías de la información ya existe, como el caso de la ONGI y otras entidades que también existen ya, y se pueda, digamos, consolidar en un solo ente, ¿no? Porque sí es necesario, como decía Ariel,
un ente que de alguna manera centralice esto, ¿no? Y le dé impulso. El sector privado seguirá funcionando. Creo que con o sin el Estado los avances se van a seguir dando, pero qué mejor si tenemos una entidad central que se encargue de promover el tema al más alto nivel, ¿no? Es un caso anecdótico, ¿no? Pero que es importante, ¿no? Cuando se crea este MINTIC en Colombia, tenían en Colombia a un ministro que le hablaba al oído al presidente sobre los temas de tecnologías de la información, y es así como de pronto vemos al presidente Santos aparecer en holograma en otra ciudad del país, y todo el mundo decía, ¿y cómo así está apostando el presidente y ha comprado el discurso de las TIC? Bueno, porque tenía también una persona técnica al lado, que es el ministro Molano, ¿no? Que impulsó, que ya salió del ministerio, porque hasta ha tenido mucha influencia en que Colombia tenga esta visión de tecnologías de la información, ¿no? Eso por un lado como comentario. Y el otro tema que me parecía importante desde el punto de vista ya más legislativo y regulatorio es que si bien yo creo que las leyes son importantes, hay que tener bastante cuidado con el tema de cómo enfocar la regulación en temas de tecnologías y telecomunicaciones, ¿no? Muchas veces eh, surgen iniciativas muy interesantes, Eric, también tú las has seguido de cerca, sobre nuevos proyectos de ley que empiezan a aparecer en las distintas comisiones del Congreso que buscan regular temas vinculados a tecnologías de la información, a telecomunicaciones. Yo creo que la visión en esos casos debe ser más bien, más que regular la tecnología específicamente, tener una visión más bien promotora, ¿no? Porque muchas veces cuando no existe un entendimiento muy claro de tecnologías incluso que son emergentes y que están en plena evolución, se puede terminar obstaculizando el desarrollo lejos de promoverlo. Entonces creo que las leyes tienen un rol muy importante en tanto promuevan el acceso, promuevan la inversión, ¿no? Entonces creo que por ese lado me parece que es importante tomar en cuenta que este es el impacto positivo que puede tener una ley, ¿no? Lejos de obstaculizar o de cerrar. Una réplica rápido. ¿Acabó? ¿No? Sí. Una réplica. Más que una réplica, un comentario, dos comentarios puntuales. El primero es, cuando un sector comienza a hacerse relevante políticamente, comienzan a haber más abogados que los expertos de esa área en las reuniones. Por lo menos acá vemos dos. Entonces, en la medida que hayan más abogados, comencémonos a preocupar. Ahora, seriamente, ¿no? Pero eso también conlleva al problema de, si no había expertos jurídicos o gente del campo de leyes, ¿cómo se han hecho las 2000 normas que tenemos en el campo sobre diversidad de temas? Es un problema estructural, básico. ¿A alguien se le ocurrió? De hecho, el congresista Teófilo Gamarra hace poco sacó un proyecto de ley para que el Wi-Fi sea obligatorio, sea oficina pública, perdón, oficina abierta al público o cerrada, y tienes la obligación de darle Wi-Fi al resto del planeta por algo que se le ocurrió. En realidad porque se le ocurrió. Pero, pero es cierto, entonces podemos terminar haciendo estas cosas, regular mal la tecnología. Y el segundo comentario es con respecto al tema colombiano. Sí, hubo un líder, que es el ministro Molano, claramente. Pero este líder lo que logró hacer antes fue colocarlo en la política de Estado, en el COMPES, que es su plan quinquenal colombiano, colocar el tema de TICs. Y existió antes de él, sino que él lo tomó. Nosotros como país recién hemos construido nuestra primera gran agenda digital, nuestra primera agenda como país, el año 2001, con el Acuerdo Nacional. Y en el Acuerdo Nacional no dice nada de TICs. O sea, mientras que Colombia ha tenido 70 años de COMPES y mecanismos quinquenales de desarrollo de este tipo de política de largo aliento, nosotros no la tenemos. Y esa es nuestra problemática, es quién continúa más allá del líder que tengamos. Y comparto lo que ha dicho Oscar, es un interesante modelo el colombiano, pero realidades completamente diferentes desde el punto de vista jurídico y político que nosotros no tenemos. Bien, ¿sabes qué? Va a ser la última que le he dado a Eric. Vamos a no, vamos a culminar la ronda por respeto a los demás expositores y luego ya libre ya las participaciones, siempre el autocontrol. Yo lo que quisiera decirle a Eric de que yo ahí también tengo una tarea pendiente en el tema del acuerdo nacional. Más bien, yo creo que de aquí uno de los compromisos debería ser que presentemos un documento oficial al acuerdo nacional. ¿No? Lo entiendo, debe ser José Antonio también.
Yo ya hablé con Javier Iguíñez y él está esperando el documento de mi parte para meterlo dentro de un grupo de trabajo del Acuerdo Nacional. Entonces, es una tarea pendiente que yo al final, como una de las conclusiones, le voy a pedir a ustedes que también me ayuden a hacer ese documento, porque la verdad que yo ya estoy bastante desbordado. Enrique, por favor. Bien, a ver, nosotros cómo vemos de la Sociedad Nacional de Industria el tema de ciencia y tecnología. Nosotros, bueno, lo vinculamos directamente con el tema de la competitividad, ¿no? Ya lo dijo bien Erin hace un rato, cuando uno revisa los indicadores de competitividad del Foro Económico Mundial, observamos que hemos avanzado en los últimos años en las que son las llamadas reformas de primera generación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la reforma macroeconómica, la estabilidad financiera, los temas de fiscales, de comercio internacional, nos hemos insertado al mundo, hemos firmado acuerdos comerciales. Sin embargo, en los temas que están vinculados a aquellos factores que nos van a permitir dar esa transformación productiva de la que venimos hablando, que son los de innovación y educación, creo que hemos avanzado poco o casi nada, ¿no? Por ejemplo, estos son los indicadores que uno... los indicadores hacia adentro que mide el Foro Económico Mundial y vemos que en capacidad para innovar, por ejemplo, estamos en el puesto 100 de 140 países, en la colaboración universidad-empresa en investigación y desarrollo en el puesto 109, en calidad de la educación primaria 136, calidad de las instituciones de investigación 117, ¿no? Claro, entonces estamos a la cola de prácticamente de los países, ¿no? Entonces este es un primer pantallazo que nos impide dar ese salto cualitativo en nuestras exportaciones de valor agregado, ya que lo que nosotros producimos para el mercado interno es totalmente distinto a lo que se ofrece al mercado externo, ¿no? Que son prácticamente materias primas. Cuando uno revisa, por ejemplo, en los últimos 10 años hemos crecido en los productos que ofertamos, en nuestra canasta exportadora, hemos incorporado nuevos productos, no sé, palta, espárrago, mandarina, productos de la madera, metalmecánica. Recientemente estuvimos en Vía El Salvador, por ejemplo, y estamos exportando cámaras hiperbáricas a Qatar, no en gran cantidad, pero estamos ahí, ¿no? Y las exportaciones han crecido en casi 40 veces, 26 veces entre el 2001, por ejemplo, y el 2011, ¿no? Sin embargo, cuando revisamos del universo arancelario, los 10 principales partidas arancelarias, de cerca de 4.000 partidas arancelarias que es nuestro universo, las 10 principales son materias primas, ¿no? Hierro, oro, cobre, harina de pescado, café, y estas 10 ocupan prácticamente el 55%, números más, números menos, de toda nuestra oferta exportable, de cerca de 30.000 millones de dólares, ¿no? ¿Hacia dónde debemos avanzar? Obviamente a cambiar nuestra estructura productiva, ¿no? Sin embargo, bueno, el tema es difícil, ¿no? Nosotros creemos que esto es consecuencia de muchos factores, dos de ellos, como lo mencioné al comienzo, tienen que ver con la baja calidad educativa. Cuando uno revisa, por ejemplo, los indicadores del Ministerio de Trabajo, nos damos con la ingrata sorpresa que cerca del 53% de nuestra PEA ocupada tiene una baja calidad educativa. Poseen prácticamente una educación primaria o secundaria. Entonces, alrededor de 30 y tantos % solamente tiene educación superior o técnica universitaria, ¿no? Es decir, que más de 2/3 de la PEA ocupada necesita de la capacitación en el trabajo para aumentar la productividad. Y cuando uno revisa, por ejemplo, hay un reciente informe que ha sacado el CONCITEC sobre qué es lo que buscan los escolares en temas de ciencia y tecnología, vemos que el 53% de las carreras universitarias están vinculadas a ¿qué? A temas de administración, de economía, de derecho y por ahí de pedagogía, ¿no? Y lo peor es que cuando le pregunta a los escolares si están interesados en una carrera de ciencia y tecnología en el futuro, bueno, solamente el 55% responde que sí está interesado en una carrera de ciencia y tecnología. Ahora, cuando uno revisa las cifras hacia adentro y les pregunta dentro de una serie de empleos, bueno, de carreras, ¿cuál de ellas cree usted que, que está vinculada a ciencia y tecnología? Vemos que responden en un 2% enfermería, 1% que ser soldado está vinculado a ciencia y tecnología, el tema de albañilería, el tema de uso de profundidad, etcétera, etcétera, ¿no?
solamente un 40%, un poco menos, responde que ingeniería química, electricidad y mecánica está vinculada a ciencia y tecnología, si es que lo extendemos a mecánica y electricidad, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un problema, ¿no? Y cuando conversamos con las empresas industriales, los rescatamos de los distintos estudios, vemos que un 40% de empresas tiene problemas para buscar un personal técnico capacitado que puede insertarse dentro del ámbito de la empresa y generar estos incrementos de productividad, ¿no? Hay que tener en cuenta que son los trabajadores los que realizan innovación en la empresa, ¿no? Son aquellos que captan toda la tecnología y son los que van a incorporar innovación tanto en procesos, innovación en producto, como innovación en marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando partimos de esta base, nos damos cuenta, bueno, que tenemos un problema serio, ¿no? Bueno, en este gráfico es un poco ver cómo está la correlación, por ejemplo, el PIB per cápita, que es un indicador indirecto del bienestar de la población relacionado con la disponibilidad de ingenieros, ¿no? Entonces hay una correlación positiva, ¿no? A mayor disponibilidad de ingenieros, obviamente hay un mayor PIB per cápita. Lo mismo vemos cuando correlacionamos, por ejemplo, la calidad de la educación primaria con el aumento del PIB per cápita, ¿no? Hay una correlación directa. Y obviamente estos problemas de oferta educativa nos está trayendo grandes problemas a las empresas, no solamente a las industrias manufactureras, sino a la economía en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve los cursos más demandados en los institutos de educación superior tecnológica, ya no en las universidades, que está vinculado básicamente a todo lo que es pedagogía, derecho, economía, etcétera, ¿no? En los institutos de educación superior tecnológica vemos que el 71,3%, por ejemplo, de las carreras más demandadas, ¿cuáles son? Administración y comercio, salud y computación informática. Ahora, cuando pasamos a los centros de educación técnica productiva, ahí como que se dispersa un poco, ¿no? Por ejemplo, el 10,3% de estudiantes están en lo que es computación informática, 16,6% en hotelería y turismo, 15,8% en lo que es estética personal, 4,1% en artesanías y manualidades, etcétera, etcétera. Es decir, la empresa ya está teniendo un problema serio en lo que es encontrar puestos calificados que nos permitan, desde tanto cualitativo, obviamente, incorporar todo lo que es ciencia y tecnología en la empresa, ¿no? ¿Qué nos trae como consecuencia esto? Que tengamos exportaciones de muy bajo contenido tecnológico, ¿no? Ya se mencionaba que cerca del 6% de nuestras exportaciones manufactureras apenas tienen mayor contenido tecnológico, ¿no? Y obviamente que esto que genera enormes brechas de productividad. Es decir, esperar que las pymes tradicionales, pymes que tienen problemas de financiamiento, de baja tecnología, baja productividad, baja capacitación y tecnología, y que tienen problemas para absorber la tecnología que viene de afuera, se transformen en micro y pequeñas empresas sin ese conocimiento, creo que ahí hay un enorme problema, ¿no? Hay que tener presente que en países en desarrollo como el nuestro, el motor de cambio estructural puede ser la necesidad de absorber con un rezago el cambio tecnológico que se da en otros países. Entonces, sin embargo, con esta base educativa, esta base laboral que tenemos, difícilmente los trabajadores podrán absorber de primera manera este cambio tecnológico que se da en otros países, ¿no? Y esto que genera, bueno, como dije, enormes brechas de productividad, ¿no? Es sabido que las medianas y grandes empresas tienen establecimientos, tienen ¿cómo se llama? Centros de innovación dentro de las empresas. Sin embargo, las micro y pequeñas empresas prácticamente se dedican solamente a importar maquinaria y equipo y son pasivas en todo lo que es ciencia y tecnología, ¿no? Debido en gran manera a todo lo que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Cuando uno le pregunta a las empresas cuáles son los principales problemas que les impide realizar innovación dentro de su organización, vemos que el principal problema que salta es el tema del financiamiento, ¿no? Capital de riesgo. Otro tema es el de la mano de obra calificada, los temas de propiedad intelectual. Mayormente las empresas no invierten mucho en lo que es capacitación dentro de la empresa porque la empresa del costado, la informal o la formal, puede llevarse al trabajador capacitado en temas de innovación y se pierde todo el tema, toda la inversión, no hay un retorno ahí, ¿no? Entonces creo que acá hay
un grueso problema que nos impide ser competitivos a nivel mundial y es el que está vinculado a todo lo que es el tema educativo y de ciencia y tecnología, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, desde el sector privado, por ejemplo, la sociedad está trabajando fuertemente ya desde estos últimos años en crear redes de conocimiento, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando con la Unión Europea fuertemente, estamos trabajando con uno de los principales, por ejemplo, centros de innovación tecnológica de Europa, que es Tecnalia, en España, y estamos creando redes de conocimiento acá al interior del país. Estamos vinculándonos fuertemente con diversas instituciones como el CONCITEC, como Instituto Técnico de Tecnológico de la Producción, las universidades, los centros del conocimiento, para que se crean esta red de usuarios y proveedores de conocimiento que permitan que las empresas se beneficien de todo lo que son los avances tecnológicos, ¿no? Y para que en un futuro esta red de conocimiento sea autosostenible y ya no esté dependiendo del financiamiento que pueda dar la Comisión Europea, ¿no? Estamos trabajando trabajamos fuertemente, por ejemplo, con el SENATI en todo lo que es cerrar esa brecha de lo que es la demanda de las empresas con la oferta educativa, ¿no? Sin embargo, como vemos con los distintos institutos de educación superior tecnológica o centros técnicos productivos, creo que la brecha es enorme, y con las universidades también la brecha es enorme. Nos hemos reunido con distintas universidades y la oferta de ellos en temas de investigación está totalmente desvinculada de lo que necesita la empresa, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, las tesis de los universitarios en todo lo que es ciencia y tecnología, está desvinculado totalmente de lo que necesita la industria. Entonces, creo que hay un tema muy fuerte que trabajar, que lo estamos haciendo en el sector privado, pero creo que es un tema en el cual se debe inmiscuir bastante tanto el Estado, los centros de investigación y el sector privado, porque es un tema de mediano plazo y difícilmente podrá realizarse si es que lo realizamos solamente el sector privado con las universidades o el Estado con las universidades. Creo que es un tema de ese trinomio perfecto que es la academia, la universidad, perdón, el Estado y el sector privado, ¿no? Te agradezco. ¿Vas a hablar? Bueno. Bueno, congresista, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, porque acá veo que hay entidades que quizás lo que voy a contar pueda servir para un futuro planeamiento dentro de sus actividades. Yo soy un hackathon lover, ¿no? Una persona que le gusta asistir a hackathons, donde creamos desarrollos. Las hackathons son uno de los eventos más puros que puede existir. Nos amanecemos, un grupo de desarrolladores, para crear soluciones para la comunidad, sin fines de lucro. Eric Iliarte, si no me equivoco, ha sido juez de unos cuantos eventos, por ahí le he visto. Y le voy a contar un poco de las vivencias que está existiendo. En el 2012, en una hackathon, se creó Yo Encuestaré, una aplicación que logró ir a la final en Panamá y quedó tercer puesto. Es una aplicación peruana, una iniciativa peruana. Pero lamentablemente, por más que se trató de buscar apoyo dentro del sector público, nunca se obtuvo y la aplicación fue abandonada. En el 2012, igualmente, a final de 2012, se creó una aplicación simple, Museos de Lima, donde la aplicación tenía muchas funcionalidades, dentro de las cuales podía geolocalizar, planificar, recibir notificaciones de eventos de los distintos museos para el público. Y fue lanzada por los mismos programadores. Los mismos programadores solventaron los gastos para poder lanzar la aplicación. Lamentablemente, por más coordinación que hubo con la municipalidad, nunca se logró que la municipalidad lo aloje, obtenga esa aplicación. Fue irónico esta aplicación porque después de ya abandonar la aplicación, la municipalidad de Lima invirtió 70.000 soles en desarrollar la misma aplicación, ¿no? El año pasado, hay una entidad donde programadores y periodistas se han juntado y han creado Ojo Público, que se encarga de analizar la data del Estado para poder obtener algunos reportes sobre el uso de los fondos del Estado.
La iniciativa actualmente se encuentra en la fase final de un concurso internacional de análisis de datos. Pero lamentablemente, si no hay un apoyo del Estado, esta iniciativa puede ser que también quede al abandono dentro de un tiempo. Le estoy comentando 3 proyectos que se han creado, pero en la hackathon se producen decenas de proyectos de gente que quiere apoyar a la sociedad. En México, el 2012, se quiso adquirir un software para los diputados. El Estado iba a pagar 115 millones de pesos para el desarrollo de esa aplicación. Un grupo de developers generó una amanecida, una hackathon, y en unas cuantas amanecidas lograron crear la aplicación y se la donaron al Estado. El resultado fue muy interesante. El Estado obtuvo una aplicación gratuita de 115 millones de dólares, de 115 millones de pesos. Y la app se actualizaba continuamente, gracias a que los autores, con el respaldo que tuvieron del Estado, pudieron lanzar una aplicación privada, una aplicación comercial. Actualmente trabajo en Internova Multimedia, donde en el 2013 logramos crear un área de investigación y desarrollo para poder incubar proyectos propios que apoyen al Estado, a la educación, a la cultura, generar contenidos para diversos dispositivos digitales, como las tabletas que menciona Ariet. Sobre eso le cedo la palabra a Henry para que comente sobre dichas iniciativas. Gracias. La palabra, Henry.